el año pasado, allá por el mes de abril, si mi memoria no me falla. Entonces, a partir de ahora, da toda la sensación de que el gobierno nacional va a tener que resarcir económicamente a la empresa Repsol por el proceso de expropiación. Se habla de unos 5.000 millones de dólares aproximadamente que se pagarían en efectivo o bonos. Todavía el acuerdo es secreto. Axel Kicillof, el ministro de Economía, ha reiterado en varias oportunidades que por el momento no se va a dar a conocer el contenido, la letra chica del acuerdo, pero creo que en un futuro no muy lejano el gobierno va a tener la obligación de informar al pueblo fundamentalmente en qué consiste el acuerdo, sobre todo la letra chica. Lo cierto es que podemos decir que ustedes recordarán de la euforia del año pasado cuando el gobierno, cuando el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, aprobó por absoluta y gran mayoría la decisión de Cristina Kirchner de expropiar ese 51% del paquete accionario. Pasamos ahora a una suerte de gran pragmatismo que ha manifestado el gobierno nacional, porque qué duda cabe que no es lo mismo. Hay una gran diferencia entre la decisión del gobierno nacional de expropiar YPF el año pasado sin pagar ningún dinero en concepto de indemnización, hasta el punto de que ustedes recordarán que con la Gendarmería se echó prácticamente a patadas a muchos directivos de Repsol que trabajaban en las oficinas de la empresa en Buenos Aires. Se pasó ahora a aceptar las reglas del juego a nivel internacional y pagar esta friolera de 5.000 millones de dólares a la empresa Repsol. ¿Cuál es el motivo? Porque explica semejante cambio de actitud. Bueno, daría toda la sensación, a mi modesto entender, que el gobierno nacional llegó a la conclusión de que por la situación económica reinante le conviene ahora cerrar un buen acuerdo con Repsol, el mejor acuerdo posible, tratar de adecuarse de la mejor manera posible a las reglas de juego del capitalismo financiero transnacional, porque evidentemente el gobierno tiene un serio problema de cash, tiene un serio problema de dinero. El Banco Central está perdiendo dinero todos los días y el gobierno no tiene dólares. Y además perdió la elección el 27 de octubre, con lo cual me da la sensación de que durante su convalecencia la presidenta de la Nación llegó a la conclusión de que lo mejor para la República Argentina en estos momentos es abandonar momentáneamente esta política de choque, esta política de desafío al neoliberalismo mundial imperante, y tratar de adecuarse un poco, aunque sea no por convencimiento, sino por conveniencia, a las reglas de juego del capitalismo financiero transnacional, ¿no? Esa es la lectura que modestamente hago, y es como, ustedes saben, lo saben muy bien, que es una norma del gobierno, lo han dicho muchos, sobre todo los militantes jóvenes de la cámpora, ni un paso atrás. Ahora me parece que Cristina ha adoptado esa estrategia de Lenin, a veces es conveniente retroceder un poco para luego seguir avanzando. Me parece que ha habido un cambio de estrategia, un cambio de táctica política motivado por el problema económico, ¿no? Sobre todo la ausencia de dinero. Y la presencia de Capitanich marca eso también un poco, ¿no es cierto? Y claro, me da la sensación de que la designación de Capitanich al frente de la jefatura de gabinete obedece a este cambio de estrategia o de táctica política que está implementando la presidenta de la Nación, obligada por las circunstancias políticas y económicas. A muchos, a lo mejor, dentro del gobierno ya no les debe gustar nada este acuerdo con Repsol, porque, estimado, ¿quién te crees que va a pagar ese dinero? ¿Qué es lo que enseña la historia política argentina cuando se produce una crisis o cuando hay un pago de esta magnitud? ¿Quién lo paga? Lo paga el pueblo. Al menos hasta ahora siempre ha sido así. Y bueno, no te extrañes que en cualquier momento, si se quiere, por ejemplo, como lo pretende Kicillof, reformular el INDEC, volver a hacer del INDEC un organismo que sea creíble para el pueblo, no te extraña que todo esto termine en una suerte de negociación o de acercamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y no sabemos eso.
Y no, pero hay que estar atentos. Pero bueno, este cambio de estrategia o de táctica del gobierno nacional ha puesto en evidencia las limitaciones de los ideales políticos, las limitaciones de las utopías, de los sueños, como vos lo quieras llamar. Hay veces, sobre todo si se trata de un país periférico como la Argentina, es decir, un país débil a nivel internacional, cuando las necesidades aprietan y a veces hay que aplicar la estrategia o la táctica de Lenin, me parece. A veces hay que retroceder un poquito, ceder un poco para luego avanzar, porque si vos seguís pretendiendo no dar un paso atrás, te terminás estrellando violentamente, ¿no? Me parece que esa es la enseñanza que arroja este cambio de táctica puesto en práctica por la Presidenta de la Nación. Pero lo digo a título muy personal, obviamente. Hernán, buen día, Eduardo te saluda. ¿Qué tal? Ahora lo que yo pregunto, Sí. esto no es cierto, cambiando un poquito de tema. El otro día casualmente vi una portada de una revista española, el Sí. Barcelona, algo de eso se llamaba, y Sí. hablaban sobre Axel Kicillof, Sí, al cual lo tildaban, ¿no es cierto?, del nuevo marxista del movimiento popular. Dios mío, sí. A lo mejor, ¿qué reflexión te merece eso? Bueno, en primer lugar, esa revista española lo está acusando. Ahora, acusar a alguien por ser partidario de Carlos Marx a esta altura de los acontecimientos me parece ridículo. Segundo, yo creo que yo no he leído los libros de Kicillof, pero sé que él es un ferviente admirador, es probable, seguramente lo leyó a Marx, pero él es muy admirador de Keynes. Y Keynes no era marxista. Por el contrario, ustedes saben que Keynes fue uno de los economistas más importantes del siglo pasado, y a raíz de la depresión de 1930, cuando crujió el sistema capitalista mundial, lo que hizo Keynes, inglés, fue tratar de encontrarle la manera de salvar al capitalismo, invocando la necesidad de una mayor intervención del Estado. Esto dicho muy esquemáticamente. Pero hay gente, me da la sensación de que hay quienes creen que Kicillof, por defender a Keynes, es un marxista. Es decir, hay gente que me parece que cree que Keynes era marxista y todo lo contrario. Keynes era un capitalista muy preocupado por el derrumbe del sistema capitalista del siglo pasado, de la década del 29, 30, y él trató por todos los medios posibles de encontrar la manera de hacer resucitar al capitalismo. Eso por un lado. Y si realmente Kicillof fuera marxista, bueno, también está demostrando ser un gran pragmático. Porque él es ministro de Economía y fíjate vos, el año pasado dijo que no se le iba a pagar un solo peso a Repsol porque había llevado a cabo una política de vaciamiento, y también lo dijo la Presidenta de la Nación. Es decir, que desde el gobierno nacional, desde las más altas esferas, se acusaba a Repsol de ser una empresa corrupta, porque si vos acusás a una empresa de vaciar la empresa, de aplicar una política de vaciamiento, está diciendo que es una empresa corrupta. Bueno, a esa empresa supuestamente corrupta ahora se le ha decidido pagar en concepto de indemnización la friolera de $5.000 millones. Es decir, esto es una voltereta fenomenal, y Kicillof está demostrando que será todo lo marxista que vos quieras, pero es un pragmático 100%. Sí. Hernán. Me parece, ¿no? Sí. Esto sin juicio, no estoy diciendo que está bien, que está mal, estoy haciendo me parece una descripción de lo que está pasando. Hernán, hoy hablábamos antes de salir al aire que tenían muchos temas y tenemos muy poco tiempo. No sé si escuchaste a Carrió. Lo de Carrió es una cosa tremenda. ¿Sabés por qué motivo? ¿Cuál me parece lo más grave? Que Carrió está banalizando lo que pasó en la época de la dictadura militar. Fíjate vos, con respecto a la media sanción de la Ley de Responsabilidad del Estado en la Cámara de Diputados, dijo Carrió que se trataba de una suerte de ley de autoamnistía del gobierno K. Claro, porque con esta media sanción de la Ley de Responsabilidad del Estado, en principio el objetivo sería que, por ejemplo, si se produjera en el futuro un hecho, una tragedia como la de 11 de febrero del 2012, los damnificados por el accidente ya no estarían en condiciones de demandar al Estado. Para decirlo muy someramente, obviamente yo no he leído la Ley de Responsabilidad del Estado, pero solamente me guío por algunos análisis que se han hecho en los diarios y por algunas reflexiones vertidas por diputados que participaron en la votación. Pero dijo Carrió que esto era similar era una suerte de ley de autoamnistía, es decir, que a partir de ahora
si en el futuro se pretende enjuiciar o juzgar a los gobernantes por hechos de negligencia cometidos en el ejercicio de la función pública, con esta ley ello no va a ser posible. Pero ¿a qué es lo que voy? ¿A qué es lo que apunto? Apunto a que Carrió compara esta ley con la ley de autoamnistía impuesta por los militares con posterioridad a junio de 1982. Ustedes recordarán que cuando las Fuerzas Armadas Argentinas se rindieron en Malvinas y se disuelve la Junta Militar y el poder queda en manos exclusivamente del Ejército, el Ejército designa a Viñones, que fue el último presidente de facto. Y más adelante, lo que hizo, antes de las elecciones del 30 de octubre de 1983, en todo ese periodo, es decir, entre junio del 82 y el 30 de octubre del 83, cuando se consagra Raúl Alfonsín presidente, yo creo que fue a principios del 83 o a fines del 1982, no estoy muy seguro, pero más o menos fue en esa época, los militares sancionaron la ley de autoamnistía para que, llegado el caso, el presidente democrático que surja no juzgue a Videla y compañía por crímenes de lesa humanidad. Pero ¿qué pasó? Subió Alfonsín e ignoró por completo la ley de autoamnistía, y en 1985 la justicia civil condenó a Videla y compañía por crímenes de lesa humanidad. Eso fue muy a grandes rasgos lo que pasó en la época de la dictadura militar y con posterioridad cuando asume Alfonsín derogando la ley de autoamnistía. ¿A qué apunto? A que no se puede comparar una ley de responsabilidad del Estado, una ley sancionada en plena democracia, con una ley que fue impuesta por la dictadura militar ya en sus postrimerías, para tratar de no ser responsables a Videla y compañía por los crímenes de lesa humanidad. Después, en el Instituto Hannah Arendt, a posteriori, Carrió dijo que el discurso de Cristina Kirchner, ahí cuando reasume, cuando reaparece en la Casa Rosada con los militantes de la Cámpora, le hacían acordar los discursos de Galtieri durante la guerra de Malvinas. Ustedes recuerdan que cuando recuperamos militarmente Malvinas, Galtieri apareció varias veces en los balcones de la Casa Rosada ante una multitud enfervorizada. Y en un momento Galtieri dijo, refiriéndose a los ingleses, si quiere venir que venga, le presentaremos batalla. Vos no podés comparar ese discurso de Cristina Kirchner con los discursos de un dictador que había decidido desafiar a la OTAN y a los Estados Unidos en un pésimo error de cálculo. A eso uno se refiere cuando decimos que Carrió banaliza hechos muy graves. Es una cosa, y no lo dice porque está loca, lo dice ex profeso, una mujer muy inteligente, y trata de ensuciar la figura de la presidenta, banalizando hechos tan graves como la ley de autoamnistía y las palabras de Galtieri, que se creyó Perón en aquella época. Sí, no tienen ningún tipo de comparación, la verdad. Por eso, es muy, muy serio, es muy, muy delicado todo esto, y bueno, pero Carrió tiene goza de absoluta impunidad, puede decir realmente lo que quiere, y nadie le dice absolutamente nada. Porque es una protegida del establishment, obviamente. ¿Y no era que no hay libertad de expresión? Pero esto demuestra que la libertad de expresión en la Argentina es químicamente pura. Yo no recuerdo una época con tanta libertad de expresión como ahora. Y se dan el lujo de decirlo igualmente, ¿eh? Pero podés decir, a nivel político se puede decir cualquier cosa. Hoy por hoy se puede decir cualquier cosa. Es verdad. No hace falta fuente, no hace falta nada. Así es. Hernán, ¿te quedó algo más en el tintero? Esta noche jugamos con Central y que No, bueno, no me recuerdes eso. Es viernes, no me arruines el viernes. Dios mío, no, en materia política me parece que estos son los hechos más relevantes, ¿no? ¿Quién gana hoy? Y hoy, qué sé yo, arreglamos un empate. No sé, no. A Central a ustedes le conviene el empate. Russo y Mostaza son amigos, así que no me extrañaría que empaten. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que el partido va a ser espantoso. Te quedaste corto, te digo. Va a ser horroroso, una cosa insoportable, un agravio, un insulto al fútbol. Me van a doler los ojos cuando lo mire, creo. Bueno. Hernán, la seguimos mañana. Nos vemos, un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.